Dia masukkan dulu ya. Sip. ¿Dónde?
¿Tenemos que hacer algo pronto o no? No me dice no todavía. Ya está. No, es que pasaron lista, fue lo que despedí. Bienvenida, bienvenida, buenos días, pasa lista, ya está pasada lista, ok. Vamos a la parte final del Fondo Monetario Federal, un cierre. Vamos a ver 5 videos cortos desde el gobierno de México, la postura del FMI a través de Christine Lagarde, cuando vino a México, ¿sí? Críticas y la definición de derechos especiales de giro. Así que permítame poner el primer video. Todos tienen 5 por preguntar. No, me disculpa, tuve visitas este fin de semana. Llevo familia de Chicago y en lo que es esperarlos y ¿mande? Me invita, ella de chofer. Y ahorita en la mañana se enfermó mi cuñada y tuve que llevar a mi sobrino de urgencia, que es médico, a su casa, a donde está quedándose, comprar medicina y regresar para acá. Entonces no he estado así, al 100% tranquilo. Dije yo, ¿el fin de semana califico? No, ¿cuál califico? ¿Sí? Mi cuñada tiene una condición crítica de salud, tiene 2 operaciones a corazón abierto, le han cambiado 2 veces una válvula del corazón, hipertensión, diabetes, y antes de venirse se puso mal, estuvo 2 días y medio en el hospital con una descompensación de sodio. Pues llegó, pero llegó, pues se enfermó ahorita en la mañana, se sentía mal, corre, que el sobrino vaya a verla. Ve por el sobrino, quédate para la medicina, ve por la medicina, trae al sobrino. Entonces, perdón, por eso ahorita venía, pero si venía yo corriendo y me traje la computadora porque ni siquiera pude pasar archivos a la computadora para la memoria. Entonces yo voy a ver ahorita cuál es el primer video que tenemos que ver, organismos financieros. Ah, ok. Permítame. Partir audio. Subir el volumen de acá. Ok, recuerden que después de cada video tenemos que hacer un pequeño comentario. Empezamos, de poner el principio. Es nuestro presidente. Nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México. Durante muchos años, ellos eran los que manejaban la política económica.
en todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio. Todo era aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Increíble. Todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos del extranjero. Y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso. Pero lo más increíble es que todavía haya gobiernos que les hagan caso y que ellos también no cambien de actitud, no han asumido la responsabilidad que tuvieron en la reciente crisis en Argentina. Ellos recomendaron que se endeudara el presidente Macri más allá de la capacidad de pago de Argentina. Pues claro que iba a haber crisis en Argentina. Y luego no asumen su responsabilidad. Acaban de haber manifestaciones hace relativamente poco en Colombia, por lo mismo, porque imagínense, les recomiendan en plena pandemia aumentar impuestos y el gobierno. ¿Quién hizo eso? ¿Cuáles? Pero es algo del presidente de Argentina, ¿no? Sí, que porque se le ocurrió en pandemia aumentar los impuestos allá, porque está hablando de él. Mi pregunta es, ahorita con base en lo que está diciendo el presidente, el video no es de ahorita, es de hace 1 año, 2 años, y está comparando, yo voy a comparar lo que dice él con lo que pasó en Argentina, con lo que ustedes han vivido, ¿sí? Considerando las finanzas públicas en medio de la pandemia, que es una crisis de salud, que hay desempleo, pérdida de empresas, recesión económica por la construcción de la condición fitosanitaria, es prudente aumentar impuestos. Si con las condiciones actuales de la pandemia que se vivieron, era prudente aumentar impuestos a nivel nacional. Prudente mantener los impuestos. Aumentar. No, sí. ¿Quién va a poder pagarlos si hay desempleo? Si la tasa de desempleo se fue por los aires, ¿sí? La tasa de empresas que quebraron también se fue por los aires, ¿sí? Ya había recesión económica, vino a agravar eso, ¿sí? Entonces, una política de incrementar la parte de contribuciones del erario hacia la población empresarial y demás, pues no es prudente para ningún lado, pero bueno, vayan viendo los comentarios que hace desde Argentina, porque está comparando Argentina ahorita con lo que estamos viviendo aquí, ¿sí? Vamos a hacer varios segmentos y vamos a hacer varias comparaciones y varios, voy a hacer preguntas para que ustedes participen. Vayan viendo si fue atinado o no. Es atinado lo que estamos, o lo que está haciendo ahorita el presidente, el gobierno, más que nada, ¿sí? Porque el presidente dice, pero también la oposición juega. El gobierno de Colombia aplica esas reformas.
Se tuvo que ir el secretario de Hacienda de Colombia porque salió la gente a la calle a protestar. Aquí un comentario, fue muy breve, 2 minutos y medio creo que duró la plática, de lo que nos importó de la conferencia mañanera del presidente. Redacten, me lo comparten, dejen buscar el segundo video. Okay. Se reprogramó. ¿Para cuándo es? Para la siguiente, o sea, ya ve que la siguiente para la siguiente de la siguiente. Estaba para la última semana de febrero. Ajá, y ahí la del 27 al 4. Creo que en una semana. Ok. Sí, está viendo. Creo que el cubrebocas. No se pone. Yo porque tengo 1,5 metros. Sí, ya. Ya. Pues ya que, ahorita me pongo. Es que luego no me entienden. Perdón, ahí va. No, por eso, pertenecer al fondo como, o sea, lo decide, por ejemplo, si México ya para pertenecer, lo decide solo el presidente o tiene que pasar igual que las leyes. No, toda decisión. Tiene que ser aprobado. Pero nada más, o sea, dice, no le han retiro o hasta que liquide su deuda. Se puede retirar. Es que si tú tienes a ver, si tú tienes, somos 2 empresas, ¿sí? Tú me debes dinero, ya no quieres ser mi socio. ¿Cuál sería la manera legal para que te vayas bien? Ahora, las de malas, te vas porque sí, y no me has pagado. Eso también puede pasar. Te van así porque no tienes capacidad de pago, no porque me quieras hacer mal. Pero yo, ¿qué acciones tendría que tomar contra ti porque estás yéndote sin pagar? Entonces, afectaría a los tratados. Como Cuba. ¿Cuba qué tiene? Bloqueo comercial. Si Estados Unidos se pone de acuerdo con el fondo dice, oye, tu compadre de abajo me debe dinero, no quiere pagar, apóyame con un bloqueo comercial. Y nos bloquea, ¿qué vamos a hacer aparte de llorar? Nada. Cuba no ha hecho nada, Cuba no puede hacer nada. Es inhumano, es incorrecto, es injusto el bloqueo comercial hacia Cuba. Pero sin embargo, ahí sigue y ahí está. ¿Sí? Entonces tú me dices, si le debo dinero al Fondo Monetario Internacional, ¿la puedo retirar? Sí. Ahí hay 2 caminos. Una, que le pague lo que le debo antes de salirme, porque no me conviene estar ahí. O bien, me salgo a la mala y le debo dinero y me salgo. Y le digo, te pago cuando puedo. Pero ¿qué implica te pago cuando puedo? Que puede haber alguna represalia internacional por parte de sus agremiados haciendo un bloqueo para obligarme a pagar. ¿Sí? No es tan fácil. Por eso dije, te lo manejé como 2 empresas, pues yo te demando a ti para que me pagues. Tengo que cuidar mis intereses. ¿Sí? Ok, vamos con el segundo. El segundo es el de países miembros. Permítanme. Estamos siendo serios aquí. Bienvenidas. Ok, ¿quién conoce a esta persona? ¿Nadie?
Está la noticia. Carmen, ¿la viste ahí? Sí, ahí está el nombre, por cierto, abajo. ¿Sí? Mande su comentario, vamos con el segundo video. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Sí, compañero. Pero no paso calificaciones. Ustedes saben si siguen portándose bien o siguen portándose mal. Puede incluir, puede incluir. No, no puede, incluye. Ay. Yo siempre estoy callada. Hay que ser directo para que se entienda. Segundo video. Gracias por estar aquí en este programa. Bueno, pues hoy vamos a conversar con el doctor Enrique Dussel, que es profesor investigador de la Facultad de Economía, de posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, sobre el panorama económico en general, sobre los indicadores que se están dando a conocer en estos últimos días. Recordamos que el Fondo Monetario Internacional anunció una cifra récord, una cifra histórica de 650,000 millones de dólares para, bueno, pues la asignación de derechos especiales de giro, estos derechos especiales de giro que definió el Fondo Monetario Internacional y que empiezan a ser, digámoslo así, asignados a los países. En el caso mexicano se anunció la cifra de 12,000 millones de dólares. Bueno, hay que decirlo que el presidente mexicano tuvo una pifia que fue corregida por la propia institución del Banco Central a través de su subgobernador Gerardo Esquivel, porque el presidente mexicano, bueno, pues planteó que podría utilizarse esa cantidad de 12,000 millones de dólares para pagar deuda. No era por ahí el asunto, pero bueno, pues ya lo corrigió el propio subgobernador del Banco de México. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué significado alcance? ¿Para qué sirven estos 650,000 millones de dólares que ha decidido el Fondo Monetario? ¿Cómo es que se van a instrumentar estos recursos para fortalecer precisamente la liquidez y las reservas de los países que son miembros o que somos miembros del Fondo Monetario? Vamos a ver ahorita un video más, lo que son los derechos especiales de giro, los DEG, que son la moneda con la que juega el Fondo Monetario Internacional. Él no tiene UDI, no tiene dólar. Lo que el valor que utiliza para hacer los intercambios de moneda es con el DEG. Internacional. Bueno, hemos buscado al doctor Dussel para hablar de este y otros temas, así que... Es como las UDIs y las sumas. Pero este lo regula directamente para medio de intercambios. El Fondo Monetario Internacional es unidad de medida de intercambio. ¿Sí? Y lo juega con el dólar porque es 1.45 dólares lo que equivale el DEX. Enrique, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Sí, muchas gracias, Carmen. Mira, la noticia, como bien indicas, es la siguiente. A principios de agosto, el Fondo Monetario Internacional entonces decidió permitir este uso de derechos especiales de giro por alrededor de 650,000 millones de dólares y los países miembros, a través de sus cuotas, participaciones en el Fondo Monetario Internacional, pueden hacer uso de estos recursos si así lo deciden, ¿no? Es muy probable que muchos países decidan no hacer uso de estos recursos. Ojo, esto no implica que los países puedan hacer uso ilimitado de estos recursos, ¿no? Que un país latinoamericano, México, busque utilizar la totalidad de estos 650,000 millones de dólares, sino que dependiendo de nuevo de su cuota y de su participación. Y pudieran iniciar y empezar a hacer uso de estos recursos, como lo indica el fondo, desde finales de agosto, el 28 de agosto concretamente. La cuota, la participación de México sería de unos 12,000 millones de dólares. Como bien le corrigió el subgobernador Gerardo Esquivel al presidente, ojo, esto no implica, no permite un canje automático, ¿no? Uno diría, bueno, el Fondo Monetario otorga bajo una tasa de interés y recursos
importantes para México, pues vamos a cambiar deuda por una tasa de interés más alta, por una más baja. Esto no es posible técnicamente, y no es posible técnicamente, sobre todo, yo te recuerdo, resultado de la autonomía del Banco de México y del único objetivo del Banco de México, que es la estabilidad de precios. Está además el detalle de que, claro, en el caso de la deuda pública de México, no es Banco de México quien contrata esta deuda, sino que son otras instituciones, usualmente la Secretaría de Hacienda, pero puede haber otras empresas paraestatales como pudiera ser Pemex y otras, ¿no? Entonces, ese detalle no es irrelevante porque ese canje no lo puede hacer Banco de México. Sin embargo, Carmen, yo te diría, si bien la respuesta del subgobernador de Banco de México es correcta, es técnicamente adecuada, hay un detalle, yo le pondría el pero. México hoy en día cuenta con casi 200,000 millones de dólares de reservas internacionales. El Banco de México acaba de sacar un documento interesante a finales de julio de 2021, explicando justamente la composición, los diferentes rubros de esta Reserva Internacional de México. Buena parte de eso es financiamiento o deuda del propio Banco de México. Sin embargo, 44% de estas reservas internacionales, estos activos internacionales, como lo define Banco de México, 44% son bonos que Banco de México tiene en la banca central y en otros organismos internacionales. Es decir, sería técnica y políticamente posible que Banco de México decidiera que 200,000 millones de dólares son suficiente reserva internacional, reducir estos activos en las bancas centrales, en diferentes divisas que tiene Banco de México, dado los recursos que obtuviera vía estos derechos especiales de giro, vía el Fondo Monetario Internacional. Me pudiera imaginar que el subgobernador de Banco de México y otros plantearan de que esto pudiera afectar la credibilidad de Banxico, ¿no? Pero reitero, la decisión pudiera ser 200,000 millones de dólares, es un nivel adecuado de las reservas internacionales, ¿no? Entonces hay un debate, yo te diría, interesante, importante. No es un canje de deuda automático, como se propuso inicialmente por parte del presidente, pero existe sin lugar a dudas, si así lo decidiera Banco de México, la posibilidad de que Banco de México transfiriera parte de sus reservas, por ejemplo, 12,000 millones de dólares, de los activos que tiene en los bancos centrales. Esto sería técnicamente posible, ¿no? ¿Y deseable desde tu punto de vista? Mira, hay un debate internacional y en México de cuándo, diría alguien por ahí, de cuánto es tantito, ¿no? Es decir, cuál es el nivel adecuado de estos activos internacionales para un país como México. Ojo, pero sucede lo mismo para China, Japón y Guatemala. Acá hay coeficientes, ¿no?, de reservas internacionales y activos internacionales con respecto al comercio exterior, con respecto a la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Mi experiencia y mi opinión es, en casos de crisis, las reservas internacionales y los activos internacionales nunca van a ser suficientes. Aunque tuvieras activos internacionales de 2, 3, 4, 6 meses incluso, ¿no? Pero en tiempos, uno diría, normales, como ha sucedido en los últimos meses, en los últimos años, donde no ha habido salidas y entradas abruptas de capitales, probablemente 200,000 millones de dólares son más que suficientes. Pero es un debate, de nuevo, y en donde, claro, los funcionarios de Banxico
con el único objetivo de la estabilidad de precios, en fin, reaccionan en forma muy reacia a la intervención y a un debate de qué hacer con sus activos internacionales, resultado de la autonomía del Banco de México desde 1994. Entonces hay toda una ley del Banco de México que estrictamente desde una perspectiva legal no permitiría este debate. Y yo te recuerdo, en México en los últimos años hemos tenido varias discusiones de este tipo en donde se planteó, en fin, que estas reservas pudieran ser utilizadas para Pemex, con fines sociales, para política industrial y otros, y Banco de México siempre ha planteado, ojo, eso no está establecido en la ley de Banco de México. Nuestro único objetivo es la estabilidad de precios, nada más, ¿no? Bienvenido. Perdón, ¿me se escucha bien? Los 650,000 millones que el Fondo Monetario. Son para varios países. Ajá, No son para. dependiendo de la participación por la pandemia, Sí. ¿no? Pero también dijeron que podían pagar sus deudas con sus reservas. Lo que pasa es que las finanzas internacionales, lo que son los fondos de reservas, cada país tiene sus reglamentos particulares. Pero, por ejemplo, si yo debo 1,000 pesos y estoy pagando 8% de interés, y lo tengo que pagar en 15 años, y me dicen ahorita, te doy 1,000 pesos al 0.05% de interés anual. Yo te digo, pues suéltame los 1,000 al 0.005% anual a los 15, 20 años. Le pago a ti los 1,000 que estoy pagando 10% de interés anual, ¿sí? Y empiezo a pagar una tasa de interés como si fuera nada más capital, porque es muy mínimo el interés. Pero está limitado, porque no quieren pagar deuda con deuda, ¿sabes? Pero cuando se hizo esa ley de no pagar deuda con deuda, pues nos cobraban más intereses. O sea, en lugar de que pagara 10% que tengo, me decían, no, pues te voy a prestar 1,000, pero vas a pagar 15% de interés. Lógicamente, pues tendría que decir que no. Pero si me dan una comisión por el préstamo, pues yo digo que sí. Y el país que se haga bolas. Entonces, para evitar esas corrupciones, metieron ese candado de que no se puede pagar una deuda con otra deuda. Pero en este caso, pues sería benéfico tomar dinero ese y pagar la deuda que tengo a un interés mucho más alto con otros países y quedarme con el Fondo Monetario pagando una tasa de interés mínima y abonando el capital. O sea, lo que decían era que México pagara con parte del fondo de reserva. Sí, pero no quería porque hay un candado por ahí, pero el candado se generó en el pasado porque hubo contratos de deuda para pagar deuda con un interés más alto que el que se tenía contratado inicialmente. Así estaba pagando con el 10 y iba pagando con el 15. Sí, y como sucedió en el pasado, metieron el candado para que no se pueda, o no se hiciera otra vez eso. No te puedo pedir prestado para pagar un préstamo. Pero en este caso, convenía. O sea, para esta situación lo aprobaron. No está en debate todavía. Pero es que O sea, esa noticia de cuando es. 2018, 2019, 2020. ¿Sí? El problema es los candados. Y los candados se hicieron en el pasado porque se hicieron muchas chapuzas. Muchas tranzas con Z. No con S. ¿Sí? Sí, o sea, contrataban créditos para pagar un crédito, pero el crédito que contrataban no era benéfico porque era una tasa más alta que la anterior. ¿Para qué contratas un crédito para pagar otro crédito con una tasa más alta? Pues porque te llevas tu participación. Sí, o sea, por ejemplo, de repente ustedes, los que ya trabajan, tienen una Afore o una Afore, ya sea con Banamex, con la de Seguro Siglo XXI, con la de Snoopy, que es GNP, creo. Profuturo, GNP, son 8 o 10 aseguradoras que tienen los Afores. Tú eliges con cuál vas. Pero si no elige uno. Te vas con la del seguro.
Si no, si tú no decides con cuál te quieres ir, te mandan con la de casa, que es la del siglo XXI, la de IMSS. Cierre uno que se llama Ah, sí, es de seguros también. Ahora, ¿qué pasa? Siempre están hablando, oiga, cámbiese. ¿Con quién está usted? No, pues estoy con el siglo XXI. Cámbiese a Banamex, le conviene. Pagamos más porcentaje, más esto, más aquello. Tiene derecho a esto. O te habla de GNP, o te habla por futuro, para que te cambies. ¿Por qué? Porque a ellos por cambiar les pagan una comisión, ¿sí? Les pagan 200 pesos por cada nuevo afuera que logra capturar para su clientela de afuera que tienen. Pero, por ejemplo, hay un sindicato, por ejemplo, Volkswagen, que tiene 16,000 trabajadores. Y le digo yo de recursos humanos, oye, cámbiate de afuera de Banamex con el de GNP. Me pagan 200 pesos por cada trabajador que se inscriba. Vamos a la mitad. Yo hago los contratos de adhesión. Tú nada más autorízame los cambios y de la comisión que me dan, yo voy contigo con la mitad. Y el de recursos humanos dice, pues sí. Multiplica, a ver, multiplica 16,000 trabajadores por 200 pesos, ¿cuánto es? Por 200 pesos. Por 200. 16,000 por 200. Entonces, nada más por hacer un cambio de adhesión, firmar un contrato, te llevas 1,600,000. ¿Sí? Aquí no estoy diciendo si fue bien o mal, vamos a suponer que le convenía a los trabajadores porque da mejor rendimiento la otra fuera. Pero si nada fue para que llevara comisiones cada quien, pues. O yo te digo un sindicato. ¿Cuántos sindicatos hay en México? Los más mínimos tienen como 800,000 trabajadores. De 800,000 trabajadores tienen los más pequeños. CFE tiene más, Telmex tiene más. Grupo Agrícola Base, que está aquí en Tehuacán, tiene más. Audi tiene más. ILSA, Bimbo tiene más. Entonces, ¿te imaginas que se juega así? Entonces, hay muchas cosas que no se ven, que nada más se saben a las cúpulas. Dices, es que estaba yo con GNP y ahora me cambiaron con Usura. ¿Por qué será? Pues te conviene. Si te conviene, te hizo el cambio. Pero el mejor es el futuro, ¿no? Tienes que ver los rendimientos. Tienes que ver dos cosas. El rendimiento y la comisión que te cobran. Porque aunque tenga mejor rendimiento, si te quita mucha comisión, pues ahí ya neto vas a recibir menos. Entonces tienes que ver esos dos factores, el rendimiento que te da y la comisión que te quita, de manera que la diferencia entre el rendimiento y la comisión te deje un neto alto. Ahí no tienes que jugar, revisar. ¿Sí? Bueno, hagan su comentario, mándenlo. Voy con el siguiente video. El de qué son los derechos. Ok, ahí va. El día de hoy, Empezamos, va. el Fondo Monetario Internacional envía a sus países miembros una asignación de derechos especiales de giro, un activo de reserva internacional que el gobierno mexicano quiere usar, y así lo dio a conocer y lo comentamos aquí con ustedes la semana pasada, para el pago de deuda. Le agradezco mucho que me tome la llamada para hablar de este tema que pues es muy especializado. A Raimundo Tenorio Aguilar, economista, catedrático del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal, Raimundo? Gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias por la invitación, mi querido Pascal, un gusto. Bueno, a ver, vamos a tratar de explicarle a nuestra audiencia qué son los derechos especiales de giro del FMI. Cómo no, bueno, mira, México como país incluso fundador del Fondo Monetario Internacional, allá por 1947, bueno, pues es de hecho un miembro con derechos. Todos los países que entraron al Fondo Monetario Internacional hacen aportaciones a ese fondo en razón de sus capacidades, obviamente financieras, con el derecho de poder pedir prestado, por ejemplo, y la asistencia técnica del fondo en cualquier momento de crisis, de balanzas de pagos, de requerimientos
de los organismos con los cuales se tienen compromisos, como son los privados, para pagarles deuda externa, etcétera, y sobre todo para estabilizar la política cambiaria. Por eso nació el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional ha hecho diversos préstamos a México en algún momento, no hay ningún préstamo vigente ahorita, y ahora, ante la coyuntura de la crisis inédita que vivimos, hay aportaciones de grandes socios del Fondo Monetario. Acuérdense que cuando comenzamos los videos, el primer video, Colombia tenía préstamos con el FMI, Argentina tenía préstamos, ¿sí? Nosotros no tenemos ahorita préstamos, no teníamos préstamos ahorita antes de la pandemia, ¿sí? Pero estaban manejando las finanzas ahí más o menos. Ya no me pregunte cómo vamos ahorita, pero internacional, como China, como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, y lo que se hace es que con las monedas de ellos, que es el yen, el euro, el dólar, se crea un activo que se pondere de acuerdo a su valor de mercado, y ese activo se llama derecho especial de giro. No es una moneda, es un activo contable, es decir, es como si metieras en una cesta estas monedas, y a la que le va mejor, pues beneficia al resto, y si se empeora alguna de esas monedas que están en la cesta, se compensa con lo que gane otra. En pocas palabras, es un activo que mantiene de manera muy estable su valor en el mercado. Un derecho especial de giro en este momento es equivalente a 1.40 de dólares. Entonces, todos los países que llegan a tener apoyos del Fondo Monetario Internacional no lo reciben en dólares, en yens, en euros, lo reciben en este activo contable, el cual pueden intercambiar en el mercado por esas monedas. Entonces, Entiendo. ¿qué es lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional? A ver, juntamos 650,000 millones de dólares equivalentes en derechos especiales de giro, y para que los países puedan, en esta condición de crisis, oxigenar sus sistemas financieros, estabilizar sus tipos de cambio para que no tengamos más sustos, vamos a asignar. Asignar no quiere decir regalar. Asignar quiere decir, en razón de tu aportación, te asigno, México, 12,200 millones de dólares equivalentes en DEX para que estabilices tu política cambiaria, garantices en el largo plazo, eso es muy importante, garantices en el largo plazo esa estabilidad de tu tipo de cambio y también tu estabilidad financiera. Entonces, al recibirlo México, es un pasivo, no es un regalo, eso hay que apuntarlo. El Banco de México, a su vez, ¿perdón? ¿Se entregan al Banco Central de cada país? Sí, porque en el convenio que se suscribe con el Fondo Monetario Internacional, si bien las aportaciones salen del país, entiéndase, Ministerio de Finanzas y el propio Banco Central, el Departamento de Derechos Especiales de Giro especifica que serán los bancos centrales, quienes son los que acumulan las reservas internacionales, quienes recibirán esta asignación, este depósito. Entonces, fue muy buena pregunta. ¿De quién son en este momento, hoy, 23 de agosto, del 2021, ¿quién recibió esa asignación? El Banco de México, porque tiene esa capacidad legal y técnica de manejar esos derechos especiales de giro. Entonces, para el Banco de México son en este momento, 23 de agosto, ya un pasivo, pero es un pasivo, Pascal, a una tasa muy bajita, 0.05%, ni siquiera medio punto porcentual, ni siquiera una décima, 0.05%, no es un regalo, pero es un pasivo. Entonces, bueno, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que al recibir estos recursos que son tan baratos se utilicen para pagar deuda externa, ¿cómo no, señor? Con todo gusto. ¿Quién va a comprar esos derechos especiales de giro? ¿Los quiere usted? Cómprelos. ¿Qué tendrá que hacer la Secretaría de Hacienda? Sacar pesos de donde pueda para comprar dólares, digamos. esos derechos especiales de giro y poder pagar deuda. No es un regalo, por eso lo especifico muy bien. Entiendo. Entonces, bueno, no es nada más de tener una alcancía, que son las reservas internacionales, y por abajo de la alcancía abrirle y ordeñarla. No. Eso no se puede hacer. A cambio. Dijo el presidente que eran muy cuadrados los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México al no permitir que esto se utilice para pagar deuda. ¿Es así? ¿Es un tema de, digamos, una... bueno, también le dijo hipertecnócrata al subgobernador Gerardo Esquivel? ¿Es una interpretación válida la del presidente, que sí se puede? No es válida, es ignorante y es resultado de su incontinencia verbal, pues de que entiende mal este flujo entre pasivos y activos. Repito, ¿cómo no? Sí se puede utilizar ese dinero para pagar deudas
siempre y cuando tengas los pesos para poderlas comprar. No es cuestión de que ya llegaron y a ver, dámelas. En este momento, por ejemplo, Pascal Beltrán del Río, si quiere pagar una deuda que tiene el exterior, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sacar pesos de su cartera y comprar dólares en el sistema financiero para pagar su deuda. O bien, si se quiere ir de viaje, tiene que sacar pesos para comprar una divisa que le acepten en el exterior y pagar su viaje. Todos tenemos que pagar por esas reservas. ¿Por qué se es dueño el Banco de México de esas reservas? Porque también no las compra. Cuando Pascal del Río regresa de viaje y trae dólares en la bolsa o euros y los cambia por pesos, esos dólares o euros van a parar a las reservas del Banco de México. ¿Quién te las compra? ¿Quién te las vende? Bueno, pues quedó bastante claro, Raimundo. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Al contrario, un gusto, Pascal. Muy buen día y hasta la próxima. Gracias, gracias. Bueno, pues. ¿Eh? Pero entonces yo te cambio a la moneda que esté más valorada en ese momento. Sí, haz de cuenta que es un comodín, el deje derecho especial de giro. Y el comodín tú lo puedes cambiar por la moneda que tú requieres. Normalmente son dólares. ¿Sí? Lo puedes cambiar también por euros, o yenes, o libra esterlina. Pero normalmente la moneda con la que uno contrata la deuda, o era la que compraba básicamente, eran los dólares. Tú lo cambias por dólares. ¿Sí? Si ustedes checan el tipo de cambio del derecho especial de giro con el dólar, es 1.41 dólares por un derecho especial de giro. Minuto, pueden sus comentarios por WhatsApp. Listo, vamos con el último de hoy. El mundo va a estar atento, claro que sí, a la cumbre de países del G20 que va a ocurrir en Osaka por primera vez en Japón, por cierto, los días 28 y 29 de junio. La tensión con México, pues se agrega a la lista de desafíos comerciales que hay que resolver con Estados Unidos. Estuvo justamente en México la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien además se encontró con el presidente. Acuérdense que la actual directora ya no es Christine Lagarde, es otra persona, otra especialista, otra mujer, otra dama, pero ya no es Christine. De México y otras autoridades. Aprovechamos para hablar con ella sobre las tensiones comerciales China-Estados Unidos. Todavía no pasaba la tensión, la nueva con México. Y también hablamos del pesimismo porque no parece que se va a resolver China-Estados Unidos pronto en el corto plazo. Pero ¿está Christine Lagarde también más pesimista que hace unos meses? Comencé mi conversación con Lagarde justamente con ese tema y así nos respondió. No,
Pero quiero permanecer práctica. Es posible porque el ruido era amplio. Si se recuerda lo que yo dije sobre las tensiones comerciales y cómo se pueden resolver, siempre dije que se toman tiempo, porque los temas que se debaten son muy difíciles y técnicos. Uno habla sobre, por ejemplo, una serie de reglas de propiedad intelectual, luego de la reforma de la Organización Mundial del Comercio, reformas. Luego hablamos de relaciones mutuamente beneficiosas y todo eso es difícil. Y los acuerdos comerciales generalmente se toman mucho tiempo en negociar y en concluir. Entonces generan tensiones porque están encima de emociones y toma tiempo. Todo el mundo había supuesto, incluso yo, esto está realmente moviéndose rápidamente. Pero en realidad se toma un tiempo para las sociedades y el liderazgo y para las economías digerir lo que está sucediendo. No me siento pesimista con respecto al resultado final. Eso sucede en todas las relaciones comerciales. Todo el mundo tiene algo que ganar de una resolución y algo que perder de las tensiones continuadas. Así que todavía me siento práctica y realista con respecto al desenlace. Puede convenirle a todos resolverlo. Y estamos examinando cuidadosamente la dirección, pero en este momento estamos en una fase en la que cada parte está examinando sus argumentos y cómo puede fortalecer su posición para discusiones continuadas, especialmente para la reunión del Grupo de los 20 en Japón. Pero estas tensiones están presionando a los mercados emergentes, muchas de ellos economías en nuestra región, productores, exportadores de materias primas. ¿Hay un riesgo de que esta volatilidad por efecto de estas tensiones terminen convirtiéndose en una crisis para estos países? Bueno, no estamos viendo una recesión ni tampoco la estamos pronosticando. Si se fija en la situación desde el punto de vista del comercio, lo que probablemente suceda es una diversión, una desviación. Si por alguna razón de tensión comercial o imposición de tarifas, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, todavía se va a necesitar el abastecimiento. Así es que esos países van a dirigir su demanda a otros países. Si se fijan el volumen del comercio entre Estados Unidos y Vietnam, sorpresa, ha subido. Y vamos a ver más de eso si continúa la tensión comercial. Ahora, en cuanto a crecimiento general, pensamos que la tensión continuada va a tener un impacto no enorme. Estamos examinando el momento preciso. Si los 500.000 millones de dólares de comercio entre China y Estados Unidos se viera impactado por tarifas, 0.1% del crecimiento mundial se disminuiría. Y también veríamos una reorganización de la cadena de suministro y habría menos confianza por parte de los inversionistas. Probablemente eso sea lo que desmejore el crecimiento. Y los datos económicos que hemos tenido recientemente de nuestra región, de México o de Brasil, por ejemplo, además de Argentina, indican un primer trimestre en contracción. ¿Qué nos está diciendo esto sobre el desempeño de la región para este año y sus efectos sociales? Bueno, yo veo de dónde viene toda la región. La región hace unos años estaba en una posición muy difícil y gradualmente está saliendo de esa situación recesiva regional y hay progreso. Ahora bien, hemos vuelto a revisitar nuestro pronóstico de crecimiento y el Banco Central de México acaba de revisar su punto medio, pero todavía vemos un crecimiento de 1,6% para México para este año y 1,9% el próximo año y también para Brasil. O sea que las economías no se están contrayendo como hace unos años, aparte de Venezuela, por supuesto, Nicaragua
Y Argentina con ciertas reservas, porque Argentina se contrajo el año pasado, tal como se había planeado. El primer trimestre todavía estaba en una fase de contracción, pero ahora estamos viendo un repunte y pensamos que dentro de un par de trimestres va a haber un aceleramiento y sobre todo en el 2020. Estamos en México, hablemos de su visita y su encuentro con el presidente López Obrador. Él ha dicho que esta es una nueva era en su relación con el FMI. ¿Está de acuerdo en llamarlo una nueva era? ¿Qué la describe? Yo estaría de acuerdo que estamos estableciendo una nueva relación, sí. Realmente hemos enfocado en dos áreas claves en nuestras discusiones, áreas en las que tenemos mucho acuerdo, estabilidades macroeconómicas y imperativos para los países que requieren de una disciplina fiscal, lo cual requiere una política monetaria, independencia y un enfoque sobre la inflación. Y la segunda serie de principios y direcciones sobre las cuales acordamos era la lucha en contra de la corrupción, el empoderamiento de la mujer y la necesidad de incluir a todos en la sociedad para poder desarrollar la economía. Yo realmente estoy de acuerdo con él que la corrupción es una plaga y realmente es un obstáculo al crecimiento y se tiene que erradicar. Y realmente estamos muy de acuerdo en ambos sentidos, estabilidad macroeconómica y seguridad en todo sentido, incluyendo en el lado financiero, erradicando la corrupción e incluyendo a la gente en la economía. El Fondo Monetario Internacional tiene investigaciones sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Lo que escuchó del presidente López Obrador, ¿le dice a usted que es la manera efectiva de combatirla? Bueno, en primer lugar, todos los países van a usar sus propias herramientas en base a su historia, cultura, el modelo comercial, el desarrollo, el tipo de desarrollo que hay entre la comunidad comercial y la sociedad civil. Y es algo que necesita, que uno tiene que luchar y derrotar utilizando todos los instrumentos a la mano. Y eso toma tiempo. Si hay algo que hemos aprendido en otros países donde prevalecía la corrupción, es algo que se toma tiempo y se requiere la participación de todas las partes, con puntos de vista similares. Y es muy difícil, pero tiene que hacerse. Y después de reunirse con él y escuchar sus explicaciones, ¿la convenció en algo que México puede crecer 2% como él promete y apuesta, porque literalmente está apostando este año, y 4% promedio durante su administración? Bueno, no es cuestión de estar de acuerdo para que suceda el crecimiento, sino es una cuestión de ingredientes. Y he mencionado dos cosas: estabilidad macroeconómica, lucha contra la corrupción, transparencia, una suficiente certidumbre y predecibilidad para que el sector privado sienta confianza para poder invertir en el país, no porque haya corrupción, sino porque hay un marco estable, porque saben cuánto van a pagar en impuestos, saben cuánto les va a costar la inversión, saben que van a tener la fuerza laboral y saben que hay un gran mercado. Y si se tienen todos esos ingredientes y también la estabilidad macroeconómica. Importante, de todo lo que está diciendo de los muchos puntos, la certeza impositiva, o sea, de cuánto va a pagar el impuesto un inversionista extranjero que venga a poner una empresa, es importante para que se decida o no invertir en México, aparte de otros factores. Uno de los que consideran es, si yo invierto, pongo una empresa armadora, una empresa de pan, una empresa de azúcar, una empresa de textiles, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Por cada trabajador de retención y por cada producto que venga en volumen, ¿sí? Vamos a dejar hasta aquí, faltan 10 segundos, ¿sí? Y hagan su comentario, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Cristina Gar, aquí está en una entrevista, aparte, habló ante el Senado cuando vino. ¿Sí? Vamos a dejar hasta aquí. Hagan sus videos, Viri, por favor, me los mandas, por favor. Bye, cuídate. ¿Dudas allá en casa, Viri?
Acá en el salón, Arturo, Joana, Ilse, Aisha, Erika, Carmen, Isaac. No, Ok. Robert, entonces, con la